Los alumnos del Grupo 1, sección 13, saludamos y agradecemos a nuestra universidad por darnos la oportunidad de estudiar esta apasionada carrera. Y a usted, señor docente Renato Arias Velázquez, agradecerle su decisión, fortaleza y compromiso de apoyar a nuestro aprendizaje. Hoy vamos a hablar de la problemática del incumplimiento del Código de Ética del Abogado. Los casos de Perú. El señor Germán Jaime Rodríguez Aquino es un abogado que tuvo la osadía de fraguar un documento para engañar a su cliente que habían dejado sin efecto la cobranza coactiva. En el documento mencionaban a un tribunal que no era la misma composición de la real. Tampoco tenía un director administrativo y mucho menos el nombre del señor Rodrigo Pantigoso era real. Este espurio documento causó mucho daño al cliente, por lo cual fue sancionado el señor Germán Rodríguez Aquino con la suspensión de su colegiatura. Aldo Américo Lozano Rojas es otro abogado que, valiéndose de la buena fe de su cliente, que le pagó sus honorarios para que presentara en la Corte Suprema la casación, pero dicho abogado lo hizo fuera del plazo legal establecido, por lo cual el documento fue rechazado. Lejos de hacerle saber la verdad a su cliente, le ocultó. El cliente, por voluntad propia, por sus propios esfuerzos, logró establecer que dicho documento no había sido entregado dentro de la fecha que correspondía. Otro caso es de Elvio Freddy Olivera Caguabianchi, que fraguó la firma de la presidenta del Comité Administrativo de la derrama de Educación, haciéndole creer a la SUNAR que dicha señora Florencia Montes Blas había renunciado al cargo. Este abogado fue sentenciado a 3 años por la justicia y también por el Código de Ética del Abogado. Fue suspendido del Colegio de Abogados de Lima, pero con leguleyadas y con mala fe, este abogado logró inscribirse en el Colegio de Abogados de Callao. Y con esa inscripción siguió dando asesoría legal a la misma derrama a la cual había manchado con su inmoralidad. Estas leguleyadas son propias de los abogados que no entienden que la ética debe acompañar a nuestra profesión. Es por eso que ahora vamos a ver lo que sucede también en Sudamérica y a nivel mundial. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Tenorio. Voy a exponer los casos de falta de ética dictados en Sudamérica. Tenemos el caso del Canteros de la Colina, en Chile. El abogado Álvaro Baeza fue declarado culpable por el delito de prevaricación al privilegiar sus intereses personales y de las empresas por sobre sus clientes. Baeza animó a sus representados a firmar un acuerdo en el cual cedían el 70% de las acciones de la minera que explotaban, recibiendo por ello la suma de $27,000 de la parte contraria. Inhabilitado por 3 años a ejercer la carrera de Derecho. Según el Cuarto Tribunal de Garantía Santiago, Baeza infringió el artículo 286 del Código Penal, el cual indica la perjudicación de los clientes.
revelan sus secretos o patrocinan parte contraria. También tenemos en Ecuador el caso del abogado Enzo Gonzalo, el cual fue declarado culpable por el delito de tráfico de influencias. El letrado en cuestión había asegurado a un cliente que podía influir en base a la amistad que contenía con el juez por la sentencia que éste daría, recibiendo la suma aproximada de $14.000. El Código Orgánico Penal de Ecuador, en el artículo 286, declara una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, y en el artículo 47, numeral 9 del mismo cuerpo legal, aprovecharse de las condiciones personales de las víctimas. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Rubén Laurente Velázquez. Pertenezco al grupo 1. En esta oportunidad a mí me corresponde exponer con respecto a las fuentes, a los antecedentes de hecho y fuentes de derecho a nivel mundial. En este caso se han analizado los casos de Estados Unidos, España y Alemania. Al elaborar el presente informe final, hemos observado, profesor, de que en los tres países efectivamente se cometen faltas a la ética, a la mala praxis. En ese sentido, Estados Unidos, a través de la fuente de American Bar Association, entre el año 1990 y 1995, ha encontrado demandas por 19.155 casos en contra de los abogados por la mala praxis y falta a la ética. En ese caso, por ejemplo, hay demandas por especialidades y cuáles son las causales invocadas. En el caso de demandas por especialidad, tenemos daños, que es un 21%, en bienes raíces 14.35%, derecho comercial y negocios 10.66%, derecho de familia, cobranzas y quiebras, ¿no? ¿Y cuáles son las causales más invocadas? Las causales más invocadas, profesor, son falta de conocimiento y apropiación a la aplicación de la ley, error de procedimiento, inadecuada investigación y estudio de los antecedentes, falta de consentimiento del cliente y demora, ¿no? Entonces, en ese sentido, profesor, Estados Unidos, a diferencia de la medicina, en medicina, profesor, han ido aceptando los juicios como un riesgo del negocio. Sin embargo, los abogados no hemos aceptado ni asumido la responsabilidad por mala práctica profesional como una realidad. Incluso en Estados Unidos, solo la mitad de los abogados dispone de algún seguro de responsabilidad profesional. Sin embargo, en España se sostiene que el grado de culpa exigible al abogado es diferente de aquella en que incurre una persona en particular o un dirigente, por estar singularmente preparado o desempeñar el oficio, por lo cual le corresponde una culpa levísima. El nuevo Código Deontológico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, vigente desde 1 de octubre del 2000 y que recoge las normas del Código Deontológico Europeo de noviembre de 1998, aprobado por el Conseil Consultatif des Barreaux Européens, máximo organismo representativo de la abogacía ante la Unión Europea, dispone en su artículo 21 que el abogado deberá tener cubierta con medios propios o con recomendable aseguramiento su responsabilidad profesional en cuanto adecuada a los riesgos que implique.
Dispone, profesor, asimismo, que el abogado que preste servicios profesionales en otros estados de la Unión Europea deberán cumplir con las disposiciones, ¿no?, relativas a la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil profesional. En ese sentido, cuando un abogado dentro de la Unión Europea se encuentra y se van a otro estado, profesor, bien claro establece este código deontológico europeo que los abogados deberán contar con un seguro de responsabilidad civil profesional por una cuantía razonable, habida cuenta la naturaleza y del alcance de los riesgos en la que puedan incurrir en el desempeño de su actividad. Si el abogado se encontrara en la imposibilidad de contratar el seguro, debería informar al cliente de esa situación, de sus consecuencias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es John Fierro y a continuación voy a hablar acerca de la base legal de los casos que se han explicado de parte de mi compañero. En este caso, hemos encontrado la base legal tanto de los 3 casos peruanos, los casos en Sudamérica que son en Argentina, Chile y Ecuador, y en el mundo en España, Estados Unidos y Alemania. En esta ocasión voy a explicar el caso peruano, que es el caso 1, 2 y 3. Acá vemos nosotros primero una conducta ilícita de parte del abogado, porque conociendo el Código Penal lo incumple, que es el artículo 427 que te habla acerca de la falsificación de documentos, ¿no? Asimismo, es una falta también al Código de Ética del Abogado de Lima, porque en los artículos 5 te habla acerca de la esencia del abogado, que tiene que ver con buscar la justicia, los deberes que debe tener todo abogado, que justamente es servir al prójimo y ser leal. Y luego de ello, tiene que tener en cuenta los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Código de Ética del Abogado, te hablan acerca de la obediencia de la ley, acerca de la integridad, veracidad, puntualidad, y siempre actuar en beneficio, justamente, en beneficio de la justicia. Entonces, vemos que eso ha sido manchado por el abogado, incumpliendo de esta manera. Y ello lo vemos también reflejado en los demás casos que mis compañeros han explicado, tanto en Sudamérica como en el mundo. ¿Cuál es la problemática que hemos encontrado? Por lo tanto, en base a ello, la problemática es la siguiente: es la detección de diversos delitos conllevados a la falta de ética de profesión de los abogados en Perú, desprestigiando la carrera frente a la sociedad. Entonces, nosotros tenemos a continuación siguiente. ¿Qué análisis le damos? En el caso peruano, falsificación de documentos. Y el caso 3 también es falsificación de documentos. El caso 2, la presentación de un recurso con retraso. En el caso de Sudamérica, es la presentación en el caso de Argentina, la presentación de un recurso que no beneficia a su cliente. En el caso chileno, es la dirección de una compra. En el caso ecuatoriano, es cómo el abogado indica que tiene influencia sobre un juez. En el caso de España, cómo se dice que se tiene influencia para traer un negocio de hidrocarburos hacia ese país. En el caso de Estados Unidos, cómo se utiliza la información privilegiada. En Alemania, el tema de la defraudación fiscal de parte justamente del abogado. Entonces creemos que las conductas ilícitas de parte del abogado, a pesar que tiene un código de ética, a pesar que sabe que la abogacía tiene que estar direccionada hacia la justicia, la lealtad, la probidad, según el artículo 5 del abogado que nos da la esencia del abogado, según el artículo 6 que nos da los deberes del mismo, y además el artículo 7, 8, 9, 10 y 11 del Código de Ética del Abogado, que nos habla de la obediencia de la ley, de integridad, veracidad, puntualidad que deben tener, vemos cómo ha sido ello, olvidado de parte justamente de los abogados que han incurrido en no solo un ilícito penal, sino lo que ha conllevado también una falta ética, ¿no? Y hemos también estructurado, para finalizar la parte de análisis, cuáles son las diferencias que hay entre los códigos de ética de los distintos países en Chile, España, Perú y Alemania, siendo en Chile voluntario y los demás obligatorios, y en el caso de la naturaleza de los mismos, tanto en Chile como en Perú, tienen esta característica de ser una asociación gremial. Muchísimas gracias, profesor. Conclusiones.
El presente grupo hemos llegado a concluir de los casos expuestos y desarrollados que la profesión de abogacía lamentablemente se ha ido denigrando, en vista que se tiene la profesión como un medio de vida en donde no existe una vocación de ayuda y de justicia. Asimismo, podemos acotar que también se debe al poder que se le confiere al abogado, y no solo el poder ante el ámbito jurídico, también la confianza que aporta su patrocinado al entregarle sus casos a fin de poder recibir una pena más justa o la absolución. Pero ante una inadecuada defensa, se rescabraja esta abnegada profesión, lo cual pues propicia, se generalice y sea mal vista la profesión de abogacía. También establecemos que la profesión de la abogacía tiene que partir en forma análoga con el proceso de evolución que enmarca la realidad social. De igual manera existen diferentes cuestionamientos a fin de concluir si su labor la ejerce de manera adecuada y si el rol donde se desenvuelve es conforme, estableciendo ese concepto ético en lo referente a la abogacía. Nos conduce a poder analizar la conceptualización de la moral y la ética, los cuales se relacionan íntimamente con la conciencia de lo que debe ser y de aquello que no debe ser para cualquier individuo. Es preciso definir que la actuación profesional del abogado transpone en algunas ocasiones conductas que no son vistas éticamente punibles y jurídicamente no lo son, por no encontrarse circunscritas en la ley penal. Existe un compromiso ético y moral del abogado que se debe respetar, así como los principios que están incluidos en el Código de Ética del Abogado, teniendo en cuenta que el Código de Ética del Abogado es su partida de nacimiento y define la conducta en la cual uno se debe de encaminar. Ahora, tenemos nosotros, los estudiantes de Derecho, una ardua labor y un compromiso con nuestra universidad y la facultad para mejorar la imagen ante la sociedad y recobrar la confianza en esta hermosa profesión. Gracias. Buenas tardes, estimado profesor del curso de Introducción al Derecho, doctor Renato Fabricio Arias Velázquez. Hoy día, en la parte que me corresponde tratar es del trabajo del informe 001-2023 con el título de Problemática del Médico de Ética del Abogado. Ya mis compañeros han hecho la exposición de sus partes correspondientes. En el caso mío me fue asignado la parte de las recomendaciones sobre la ética o la ética del abogado. Respecto a esto es menester del presente grupo número 1, en esta ocasión, poder recomendar ciertas actuaciones que hemos detectado y que muchas veces son vicios jurídicos, los cuales son aprovechados por los litigantes a fin de poder evadir o sustraer de sus investigaciones administrativas. Entre las recomendaciones que hemos podido detallar, podemos plantear algunas, como por ejemplo, una de ellas es poder establecer el Código de Ética Profesional del Abogado, el mismo que debería ser aprobado mediante el Congreso de la República, refrendado al mismo tiempo por el Poder Ejecutivo, y que sea de carácter ley, en forma general, y que rija para la totalidad de abogados a nivel nacional. Otra de las recomendaciones que hemos podido establecer es realizar una tabla de sanciones definidas como suspensiones, inhabilitaciones y pagos multas por faltas cometidas por los abogados en perjuicio de sus clientes. Asimismo, también se puede establecer como recomendación que se deben respetar las sanciones impuestas por los colegios de abogados a fin de que estos abogados sancionados no puedan ser registrados en otros colegios a nivel nacional para poder, así con esta intención, poder evitar la sanción ya establecida por la falta cometida. Debería ser una obligación que los entes de formación académicos, como en este caso nuestra universidad, nuestra alma madre, así como las demás instituciones respectivas, debieran implantar como
una especie de reforzamiento en los diferentes cursos que llevamos de Introducción al Derecho, la formación de nuevos valores, disciplinas y análisis respectivamente. Los letrados tienen muy arraigado la creencia de amarrar a un cliente con procesos largos y tediosos, haciendo esto más oneroso para el cliente y menos rentable para el abogado. Sin embargo, esta actitud solo ha hecho perder la credibilidad en la profesión. El incumplimiento de la ética de abogado debe ser visto como un agravio a la sociedad y a la justicia. La falta de credibilidad en del jurisconsulto ha hecho perder en diferentes formas o áreas la credibilidad de los clientes, de los abogados por general. El abogado ha dejado de ser un garante de acuerdos o un consultor confiable debido a todas estas controversias, ¿no? A todas estas faltas a la ética de la profesión. Muchos clientes prefieren a veces hacer tratos verbales entre ellos o informales, incluso recurriendo a las amenazas de requerir a la figura como de un jurista particular. Mientras que las sanciones sean muy leves y apañadas a la vez por los colegas colegiados, eso no permitirá que la sociedad confíe en los profesionales de la abogacía, evitando el desarrollo que requiere esta profesión a la falta de credibilidad y al mismo tiempo evitando que el profesional sea un mediador de soluciones. Es responsabilidad de las nuevas generaciones de las facultades de Derecho el poder llegar a cambiar la percepción de la ciudadanía que tienen del abogado en general, lo cual existe la necesidad de tener una preparación profesional donde se cultive la vocación, la moral y la ética profesional, lo cual va a coadyuvar a formar nuevos profesionales con una misión y visión diferente y optimista. Esto sería todo. Gracias, mi estimado docente. Gracias, compañeros.